tilde y declara que no te lo puede dar. Te puede dar un título de licenciado en arte, es decir, una persona habilitada y autorizada por el Estado, ¿verdad?, para intervenir en el mundo cultural y en el mundo artístico. Muchas veces ese no está muy delimitado, o sea, ¿dónde está lo estrictamente cultural y lo estrictamente artístico? ¿Dónde están interrelacionados? Tu universidad depende de dos ministerios, el de cultura y el de educación universitaria, administrativamente de educación universitaria y temáticamente, topológico, ontológicamente, de cultura, ¿verdad? Ahora, ese es un ministerio más de cultura que de arte, o más de arte que de cultura. Entonces es importante que sepamos eso desde el principio. Entonces estamos en el marco de una cultura visual, y aprovechando el resumen que tú hiciste, vamos a pasar a masticar un poco esa lectura. Ajá. ¿Qué nos pudieras decir tú de ese material? Bueno, por aquí sí habla de la diferencia entre lo que podemos ver normalmente, de tipo, bueno, la silla, la computadora, y lo que nos imaginamos en sí que puede haber ahí que se puede hacer tipo con los ordenadores, que podemos crear con las animaciones. Uh-huh. Hay una parte que a mí me gustó, que dice, bueno, empezaron a hacer, que tuvieron que mezclar lo que se llama como que un humano con la animación para poder hacer el movimiento del filme, de la película en sí. Entonces, elemento importante, ¿verdad?, que tú estás rescatando. Partamos de la premisa de que hay un mundo de cosas dadas. Es decir, nos echaron al mundo y ahí hay unas cosas dadas, que yo las reconozco como tal, ¿sí? Esa discusión viene de tiempos inmemoriales. Si vieron fundamentos filosóficos y estéticos, entenderán que hay una escuela de pensamiento, ¿verdad?, que es la de Platón, que dice que venimos al mundo a recordar y nada de lo que hay en el mundo realmente es, sino que venimos a recordar algo que tal vez somos incapaces de recordar y vamos a estar toda la vida en eso. Entonces desconfíen de lo que quiera que sea que haya por allí, ¿no? Y no en contraposición, sino como derivación, está la escuela aristotélica, que es la otra gran escuela de pensamiento occidental, ¿verdad?, que dice que el ser humano es tabula rasa y es materialista radical. No materialista que le gusta la plata, como Madonna, la chica material, no, sino materialista es porque todo el conocimiento lo adquiere desde su trato biológico a partir de hacer aprehensible la materia con los sentidos. Pero reconoce que hay una materia externa y que está allí, o sea, que hay un ente exterior al propio ser humano. Entonces, en ese marco, a partir de allí nace, ¿verdad?, del reconocimiento, como tú dices, del mundo de las cosas dadas, la cultura visual, porque el ser humano entonces no se conformó con el mundo natural que le era dado, y de cualquier manera yo me atrevería a decir, y no soy filósofo, casi que suficiente para su subsistencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque el ser humano se reconoce finito, y eso es muy importante. Lo admitamos públicamente o no, en individual o en colectivo, tenemos de forma inmanente la noción de que nuestro tiempo es finito en este plano, así que nos vamos a morir. Yo creo que nadie duda de eso a esta altura. Ahora, si resucitará así, bueno, ya es otra discusión, pero lo cierto es que aquí vamos a estar por un tiempo limitado. Entonces, ¿qué buscas? Buscas mejorar tu condición de residencia en la Tierra, bueno, en el planeta, aquí, donde quiera que sea que estamos, ¿verdad? Buscas mejorar tu condición de residencia, y a partir de allí, ¿qué haces? El mundo de la natura, que te ha sido dado porque nadie pidió este mundo, simplemente estamos aquí, ¿verdad? Tú lo completas materialmente con otro mundo, que es el mundo de la cultura, que nos decían en la escuela primaria. La cultura es todo lo que hace el hombre. Bueno, entonces eso es hasta un poco excluyente, ¿no? Porque no es lo que hace el hombre como género, quiero decir, lo que hace el ser humano, pero es todo lo que hace el ser humano. Entonces, esta silla, ¿verdad?, la gorra, la camisa, los lentes, yo uso lentes, solo que no me los traje hoy, etcétera, la computadora, las películas, las imágenes, los diseños, los tatuajes, los logos, todo eso lo hace el ser humano, porque considera, ¿verdad?, que de alguna manera eso mejora su residencia en la Tierra. Y por eso nos completamos culturalmente, porque hay una necesidad del ser humano que trasciende
el mero instinto de supervivencia. Los animales, ¿verdad? Inclusive los primates más avanzados, difícilmente tienen eso. Pueden construir herramientas, es decir, hay primates que construyen herramientas. Chimpancés, orangutanes que construyen herramientas sencillas, pues agarran un palo y le dan así a una nuez para romperla porque entienden que no la pueden romper directamente con las manos y tal. Pero eso no necesariamente, ¿verdad?, va más allá de la propia supervivencia. ¿Sí? Entonces, es muy importante que entendamos, ¿verdad?, que dentro del marco de lo que es la cultura, que todo aquello que completa el ser humano desde su obra, desde su conocimiento, desde su trabajo, porque la cultura cambia en la medida que cambian las formas de producción. Y el video que les pasé justamente tenía la intención de eso, es decir, yo siento la necesidad de no quedarme simplemente con el cine que desde los Lumière para acá se vino haciendo, es decir, algo sucede frente a la cámara. Bueno, después le doy como forma de guión, puedo cambiar el montaje, pero rápidamente, ¿verdad?, los artistas, los cineastas, los tecnólogos, etcétera, se dieron cuenta que se podía hacer mucho más para crear una imagen que tuviese un poder expresivo, comunicacional, etcétera, mucho más poderosa. Entonces viene Méliès y hace, bueno, llevar un cohete a la luna. Eso difícilmente se podía hacer con los medios de la época, ¿verdad? Simplemente, bueno, enviando un cohete directamente a la luna y filmándolo, ¿sí? Eso tenía que recrearse y para ello nos valíamos del dispositivo tecnológico que fue desarrollándose a la par de la necesidad expresiva de los propios creadores y de los propios cineastas. Es decir, la cultura visual es una cultura que se basa en la necesidad de producir imágenes, ¿verdad?, que no solamente tengan un fin informativo. Para eso tenemos los signos, tenemos un sistema de escritura, y ese sistema de escritura básicamente, ¿verdad?, bebe de un códice, una forma, las letras, los nombres, esos son códices, ¿verdad?, que los hacemos aprensibles y los consideramos importantes, porque de hecho la educación, que se considera un derecho humano, ¿verdad?, básicamente te enseñan a leer y escribir, ¿sí? Es un códice compartido que consideramos positivo. Ajá, pero en la escuela nos enseñan a producir imágenes. Volvamos al artículo y a lo que decía la compañera. En la escuela nos enseñan a producir imágenes. Sería como a través de un dibujo. Muy importante eso que tú dices. Ajá, dígame. No, bueno, es que en la escuela mayormente es como colorear. Colorear. Entonces es como participar de una imagen. Igualmente nos meten la idea de las imágenes, de sus transmisiones y cosas que pueden expresar a través de la imagen. O sea, podemos usar las imágenes en la escuela, pero nos enseñan a producir imágenes, o simplemente nos enseñan a decodificar imágenes. Cuando el primer libro ese, Mi Angelito, yo no sé si eso todavía existe, ¿no? Mi mamá me mima, yo no sé qué cosa, eso todavía existe. Ustedes están más cerca del preescolar, pero yo preescolar hace 40 años. Existe, para aprender a leer, ¿no? Mira mi idea. ¿Cómo aprendiste tú a leer en el preescolar? Con ese libro, Con no ese. sé si sigue existiendo. Y sigue existiendo ahorita. Ah, ok, está bien. Ajá, ¿verdad? Eso es una codificación allí, ¿no? Y una codificación presentada, además, al niño y a la niña con una supervisión, porque en tu casa te pueden enseñar a leer y escribir con cualquier, pero en la escuela, para que sea usado ese libro, el ministerio tiene que autorizarlo, ¿verdad? Sí. Ajá, pero realmente te están enseñando a decodificar o a producir. A decodificar, porque ese código ya existe. ¿Te va a tardar mucho? Fue la compañera. Ajá. Ese texto ya existe, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo importante? Que sepamos que la cultura visual también tiene sus códigos, y que lo único que es un código no es el texto como tal. En el mundo visual también hay códigos. ¿Qué es una paleta de colores? Desde el punto de vista psicológico, ¿verdad?, es una codificación de un resultado estrictamente colorimétrico energético que se supone que tú le vas a asignar un determinado significado cuando te enfrentes a él, ¿sí? Y eso pasa en el cine. Por eso vemos que las películas tipo comedia romántica, ¿verdad?, tienen colores
más pasteles, y desde el punto de vista del etalonado de la colorización final, tú tiendes a lavar los colores, porque te interesa que esa construcción del color, ¿verdad?, aporte al significado superior del texto de la película. Las películas de cine bélico son todo lo contrario, tienen altísimo contraste y las texturas no están lavadas, los colores no están lavados, o sea, tú ves angulosidad, ves contraste, porque eso tributa a la construcción emocional a la que te invita la película, porque el cine busca emocionar, pero no todas las emociones son iguales. Cierto tipo de películas buscan cierto tipo de emociones, ¿sí? Entonces, en ese sentido, ¿verdad?, tú manejas también la imagen como una forma de codificación, no solamente como una forma de expresión, y no solamente como una forma de un modo de información, ¿cierto? Y les voy a poner un ejemplo, otro ejemplo, desde el punto de vista de la imagen como construcción cultural. Si todos ustedes, a la edad que tienen, han guardado un documento, cuando están editando un documento, le dan un simbolito allí que es como un cuadradito y tal, y qué sé yo, ¿no? Ese es guardado, ¿cierto? Sí. Yo estoy seguro que ninguno de ustedes, por la edad que más o menos veo que tienen, ha tenido en sus manos un disquete. No. O lo han visto físicamente. Yo sí lo he visto. Sí lo has visto, pero sabes de cualquier manera que eso hace tal vez unos 20 años cayó en desuso. Sí. Sin embargo, la representación gráfica de ese disquete, ¿verdad?, al ser el primer dispositivo para guardar información comercialmente útil y tal, quedó habilitada para transmitirte una información que no necesariamente te produce una emoción superior, tú simplemente guardas. Entonces ese símbolo va a lo estrictamente informativo, no tiene un fin expresivo, netamente. Otro tipo de imágenes tendrán fines más expresivos, pero todo está en el marco de la cultura visual, que trasciende una de las primeras formas de comunicación, ¿verdad?, entre grupos humanos, que fue el texto escrito. Entonces la cultura visual bebe de eso, bebe muchísimo de eso. Entonces estamos en el marco, ¿verdad?, de un mundo cultural, y el ser humano produce imágenes para significar, para comunicar, para materializar alguna necesidad cultural que tiene, y eso es el cine. Y en paralelo va desarrollando las herramientas que le permiten sofisticar su capacidad de producción de imágenes. Por eso ahora tenemos computadoras como esta, y en otros laboratorios de producción comercial tenemos dispositivos más avanzados que comportan una sofisticación de la capacidad de producción de imágenes. Entonces fíjense, hasta esta hora hemos llegado a varias conclusiones interesantes, ¿no les parece? ¿Sí? Y no hemos hablado todavía del plan de evaluación, ¿cierto? Entonces, el ser humano, para recapitular, ¿verdad?, ya que tú saliste, ¿verdad?, tú recibiste el correo, ok, tienes el material. Bueno, estamos hablando del primero de los materiales, que se llama cultura visual. Entonces, el ser humano, en la medida que es un productor de imágenes, crea una cultura visual, ¿sí? Crea una cultura visual. Ahí hay una imagen de un chofer de ferrocarril, que es una fotografía producida por Alexander Rodchenko, que es uno de los fotógrafos, digamos, más importantes que ha existido, es la de más fuerte plástica. Rodchenko tenía una frase que la hizo como una premisa de él: si quieres transformar el mundo, primero tienes que cambiar la forma de mirar el mundo, y él aplicó eso en su fotografía. Entonces hizo, ¿verdad?, coloquen allí en Google para que veamos algunas imágenes. Rodchenko, abajo está como se escribe el apellido de él, Rodchenko. Abajo en la foto que aparece en el texto que les mandé, la primera foto, está como se escribe el apellido de él, Rodchenko, un fotógrafo ruso. ¿Ah? I love it. Ajá. Entonces en el buscador de Google escribimos Rodchenko solamente y vámonos al menú de imágenes, okay, de Google. Claro. No, porque estás en Bing. Por razón. Mete Google y búscalo desde Google. Mete Google
y cuando te aparezca Google navegas en Google, porque este algoritmo es distinto, te va a presentar imágenes diferentes. Esto es un navegador. Este es Bing, este es Google. Ajá. ¿Tienes allá los temas? ¿Desde Google? No, estoy viendo la Ok. Entonces fíjense, hay una imagen allí, ¿verdad? Se la voy a hacer. ¿La tienes allí? Ok, se la voy a enseñar. Si quieres darle control más para que tenga la... Para aumentar la escala de visualización. Y esto. No le haga clic. Quedémonos mirándonos a esta. Ajá. Este es Rodchenko. No todo aquí es Rodchenko. Este es Rodchenko y este es Rodchenko. La tenemos aquí. Esta y esta. Ajá. Permítame por favor en el menú. Vamos a centrar en esta y esta. Estas dos. Deja las ponchaditas allí. Ajá. Fíjense ustedes, Rodchenko fue un tipo que vivió en los años 20. ¿Y por qué es importante saber que vivió en los años 20? Porque todo artista, y Rodchenko fue un artista, y además un innovador de la técnica fotográfica, es hijo o hija de su tiempo. Ustedes son artistas de este tiempo. Por cierto, y volviendo al tema de Diosa Canales, supe que Bad Bunny va a ser protagonista de una película de Marvel. Sí. ¿Qué? Sí, Bad Bunny. El muerto, algo así. El cantante de reggaetón. Va a aprovechar de internet. No puede ser, fíjate. No, pero quédate en Rodchenko, de Bad Bunny hablamos después. O si quieres abre otra ventana, exacto. No me dejes de ponchar a Rodchenko. Mira, aquí está. El muerto. Qué casualidad. Vamos a morir con el tap. Bueno, entonces tenemos a Rodchenko, ¿verdad? Sí. Rodchenko fue hijo de su tiempo, y en su tiempo y en la coordenadas histórica a la cual él le correspondió vivir, ¿verdad? Existía algo llamado la Unión Soviética. Sí. Él es ruso de nacimiento, pero soviético como ciudadanía, ¿sí? Y él tributó a la construcción de la Unión Soviética, ¿verdad? ¿Qué buscó el cine, para quienes han visto historia de las artes audiovisuales en su momento, ¿verdad? ¿Qué buscó el cine de la Unión Soviética, sobre todo en los años 20? ¿Por qué se hizo ese cine? Ese cine tenía una premisa social y política. Ellos quisieron hacer cine en ese momento para cambiar el sistema, o sea, el orden establecido de las cosas, ¿sí? Ese cine se hizo para cambiar la manera de, primero, de ver el cine, no solo como simple entretenimiento, sino como un fin de transformación superior, que al final no llegó, pero lo cierto es que ellos hicieron ese cine, y ahí quedó ese cine, y nadie discute, a estas alturas nadie discute el valor científico y artístico del acorazado Potemkin, por ejemplo, de Einstein. O sea, eso no lo discute nadie, a menos que, bueno, que esté Trululum. Bueno, usted, hay el más grande cantante de tango que ha existido en la historia, seguramente es Carlos Gardel. No sé si han escuchado ese nombre. Un cantante de tango muy famoso, Carlos Gardel, el más grande cantante de tango que ha habido. Yo tengo por allí un artículo que escribió un periodista, ¿verdad? Un periodista en el momento en que Gardel estaba en su apogeo, llegó a venir a Venezuela. Gardel era como decir Bad Bunny ahorita, por ponerle un ejemplo un poco rácano, ¿no? Pero era como Bad Bunny, una superestrella. Bueno, aquel tipo por donde pasaba la gente caía a sus pies, ¿cierto? Bueno, y alguien escribió, tú dirás ahorita, bueno, ahorita es muy fácil escribir algo contra Bad Bunny, ¿no? Porque mucha gente lo critica, sí. Es cierto, a Gardel no, Gardel era un ícono de la cultura porteña. Y con internet cualquiera critica. Exacto, muy importante, eso que dices, ajá. Pero un periodista se atrevió y la primera frase de su artículo es: yo estoy consciente de lo que estoy haciendo, voy a criticar a Carlos Gardel, años 30 por ahí. O sea, yo sé que estoy claro que me estoy lanzando por un barranco, ¿verdad? E hizo una crítica bien interesante y que bien discutible a Gardel, ¿verdad? Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque el hecho de que una determinada película de cine, una obra, haya estado inserta en un sistema sociopolítico, haya tenido un fin sociopolítico específico, que todas lo tienen, realmente. Toda película se hace con una intención social y política, ¿verdad? Además de comercial, ¿verdad? No le resta su valor en el marco de otro tipo de cine. Es decir, lo que hizo Einstein en el montaje le sirvió a todos, más allá que yo esté de acuerdo o no,
con la visión que en su momento tenía Einstein. Y por eso le traigo a Rodchenko. ¿Qué cosa hizo Rodchenko? Primero, ser fiel a sus principios. Él dijo, yo quiero cambiar el mundo desde mi posición en ese marco. Ajá. Y para eso, como soy fotógrafo, yo lo primero, cambio la manera en que vemos el mundo. Entonces fíjense usted aquí en la primera foto, ¿qué ven allí? La que tiene como un poco de rayas así cruzadas. ¿Qué vemos allí? Una escalera, Ajá, una mujer con su hijo, supongo, caminando. Ajá, una escalera. Nadie discute que eso es una escalera. Esta. Sería algo bien raro. Esa. Y la otra también es una escalera. Sí, pero una Entonces diferente. Rodchenko fotografió dos escaleras, ¿no? La otra. Un poquito más Le nítido. toqué la pantalla si quieres, y déjala así la más grande, Eso no me gusta. para que comparemos. Ajá. Vemos ante la presencia de dos escaleras, ¿no? Ajá. ¿Qué más hay? Además de dos escaleras, ¿qué más hay en las dos imágenes? Dos personas. Personas, seres humanos, ¿cierto? Sí. Estamos habilitados, ¿verdad? Bueno, 3 personas si contamos los bebés. Una persona con un bebé muy importante, muy importante. Ajá. 3 personas, es decir, allí hay seres humanos y escaleras. Ahora, esa es cualquier foto. O sea, yo voy aquí y con el celular y le tomo una foto a un estudiante que viene subiendo por la escalera. ¿Soy Rodchenko? No, ¿Soy eso? ojalá, ¿Ah? ojalá. Sería como dicen los memes, sería un crack, ¿no? ¿Qué tiene de diferente eso que fue producido hace 100 años? La iluminación. La iluminación, a ver. Ajá, la iluminación. Bueno, yo me atrevo a decir que indudablemente toda fotografía pasa por un proceso de revelado donde tú cambias los valores de contraste y tal, y qué sé yo, y eso tiene incidencia sobre la percepción de iluminación. Ajá. Pero allí yo me atrevo a decir que en ambos casos hay iluminación fundamentalmente natural, porque son exteriores, ¿sí? Tal vez, me atrevo a decir yo, vamos a ver si esa es la opinión de todo el mundo acá, ¿verdad? Me atrevo a decir que la iluminación no es lo más destacable de ese par de imágenes. El ángulo. Las sombras. Ángulo. El ángulo, ajá, pero eso tiene otro término más técnico, muy bien, vamos. ¿Ah? La perspectiva. La perspectiva, ¿verdad? Que está asociada a una angulación, ¿verdad? De ciertos elementos. Hay otro elemento que vamos a ver también más adelante que se llama el ritmo visual. El ritmo visual tiene que ver con la orientación que los elementos que forman parte de la imagen tienen preponderantemente en una dirección, que no es lo mismo que la perspectiva. La escalera de abajo, la escalera donde está como un señor montado en una escalera en un edificio, ¿verdad? Allí priva la perspectiva porque hay un fugado hacia un punto. ¿Se dan cuenta? A ver. O sea, Sí. los ejes de la escalera fugan hacia un punto, preferiblemente, y eso es lo que más llama la atención. Y la sombra aquí también. Sí, las sombras del edificio, fugan hacia un punto que sería como el tope de la escalera, ¿cierto? Sí. Eso es lo principal que llama la atención y te crea, ¿verdad?, una sensación aquí como de crecimiento. Te así ver. Además que está fotografiando de abajo hacia arriba, y cuando vimos dirección 1 y tal, o vemos los cursos relacionados con cinematografía, nos damos cuenta que fotografiar un personaje de abajo hacia arriba es distinto de fotografiarlo de arriba hacia abajo desde el punto de vista de lo que queremos decir de ese personaje. Cuando lo fotografiamos de abajo hacia arriba le estamos dando poder, ¿cierto? Lo estamos reivindicando en cierta forma. La otra imagen donde aparece aparentemente una señora con un bebé en brazos, ¿no? Me atrevo a decir eso. Piensen ustedes que no tiene esa fortaleza de la perspectiva, pero sí tiene un ritmo visual evidente. La mayoría de las líneas que aparecen allí, ¿verdad?, van en una dirección, ¿cierto? Y sin embargo el personaje va en otra dirección. Hay otra cosa que Rodchenko te quiere decir distinta a la que te dijo en la fotografía del señor en la escalera. Y estamos hablando de algo que se hizo hace 100 años. Entonces él está siendo cónsono con su fe de vida. Si quieres cambiar al mundo, cambia la manera de ver al mundo, porque esos son, y es muy importante,
personajes del cotidiano. Es decir, no son príncipes, no son reyes, son personajes del cotidiano de una sociedad en la Unión Soviética que se basó en la reivindicación de la clase obrera como sujeto histórico. Esa es una señora con su hijo, aparentemente no es la reina de Inglaterra, ¿verdad? Que por su condición de reina de Inglaterra indudablemente tiene un reconocimiento, vamos a decirlo, social, ¿verdad? Es una persona del común, es más, está de espalda, ni siquiera le podemos ver la cara, ¿cierto? Sí. Y el otro tal vez sea un albañil o un pintor que se está montando en un andamio allí, ¿no? Como todos los días. Parece más policía en realidad. Por la gorrita. Sí. Sí, nosotros asociamos gorrita, ese tipo de gorra aquí a policía, pero en ese caso es más un obrero. Así se ataviaban los obreros. Ganaste. Ajá. Entonces, son personas del común. Y en la imagen que les mandé en el PDF hay una que es chofer, ¿verdad? Es decir, un chofer de locomotora que está fotografiado contra un espejo o de tranvía tal vez. Entonces, como Rodchenkov, de personajes del común en su cotidianidad, es decir, un obrero que se monta en un andamio, una señora que está caminando con su hijo, un chofer de tranvía, hace algo extraordinario. ¿Haciendo qué? Cambiando el ángulo. Tan sencillo como eso. Entonces, ese es un principio fundamental de la composición de las imágenes y lo vamos a ver en composición visual. En la medida que yo puedo cambiar los ángulos de visión dinámicamente, y en After Effects yo trabajo con lo que se llama cámaras, ¿verdad? Entonces voy a dar mayor poder visual a mis imágenes. ¿Por qué? Porque desde el primer día yo reconozco que estoy en una cultura donde eso tiene un valor. Eso tiene un valor porque estamos en una cultura visual. Y como se producen miles de millones de imágenes por segundo, yo con las imágenes que provoca voy a estar compitiendo en ese marco. Rodchenkov tuvo menos competencia, porque en aquel momento tener acceso a una cámara fotográfica, un laboratorio, te iba por un privilegiado como él. ¿Sí? Sin embargo, él decidió a los personajes más prosaicos darles uno, porque esa era la intención de la Unión Soviética en aquel momento, ¿cierto? Otros sistemas culturales entonces crean otro tipo de imágenes, ¿sí? Y entonces eso justifica, por ejemplo, que cuando Rodchenkov hacía esto y se hacía el acorazado Potemkin en la Unión Soviética, en los Estados Unidos se hacía Chaplin, ¿sí? Que era un cine de evasión, chistoso, o el cine que es un cine hermosísimo y valiosísimo, el primer cine de horror. Ese primer gran cine de la época dorada, el primer cine de horror, era un cine de evasión, porque las masas, ¿verdad? En aquel tiempo a los cines iban 1.500 personas y por lo general casi todos obreros, ¿verdad? En el momento de la Gran Depresión de los años 20 en los Estados Unidos, bueno, la gente literalmente se moría de hambre en la calle y se convocaba al cine para tener un mecanismo de evasión de la clase obrera. Obreros en los Estados Unidos, obreros en la Unión Soviética, potencia enemiga, y ambos hacían un cine extraordinario, porque nadie dice que Chaplin no es extraordinario. No estuviera la unidad. ¿Ah? No estuviera la unidad. No existiera la unidad tal vez si no hubiese existido Chaplin, ¿sí? Entonces fíjense ustedes, aquí estamos viendo el poder que tiene la cultura visual para transformar mecanismos de percepción. A la señora que lleva un hijo, yo con simplemente fotografiarla de una determinada manera, la hago diferente, la puedo hacer inclusive un icono, como les ponía el ejemplo. Entonces vamos a retrotraernos, ¿verdad? Antes que ustedes, que tú entraras y tú salieras, al ejemplo de la escuela, ¿verdad? Porque a Rodchenkov no me lo enseñaron a mí en la primaria ni en la secundaria, ¿verdad? A mí no me enseñaron nada, pero sí me enseñaron a decodificar imágenes. Me enseñaron a escribir texto articulado, ¿cierto? ¿Verdad? Porque esa es una función que ya a esta altura está validada para el ser humano. El ser humano tiene el lenguaje que le ha sido dado. Yo no pedí el lenguaje, me ha sido dado. Tengo esa capacidad funcional.
a menos que exista una discapacidad o una disfuncionalidad en el uso en el manejo del lenguaje. Pero el ser humano tiene el lenguaje, le ha sido dado, ¿verdad? De hecho, hay algunos sistemas de pensamiento que consideran que todo lo que quiera que sea que somos obedece a los elementos del lenguaje, y para eso existe la lingüística, que es la ciencia que estudia la manera en la cual el ser humano se vale del lenguaje, en resumidas cuentas. Pero en la escuela, ¿verdad?, hay un proceso que es parecido al proceso natural, o que lo hemos naturalizado a través de la escuela. Pudiéramos decir, el ser humano cómo aprende a comunicarse, a comunicar sus necesidades básicas. Bueno, un bebé llora, pero tal vez ese bebé no es consciente de que se está comunicando. Luego, con el tiempo, ¿verdad?, el propio cuerpo social te va haciendo consciente de que esa capacidad funcional la utilices de determinada manera. Entonces el bebé cuando está chiquito es mamá, que es distinto de papá, es distinto de mesa, ¿cierto? Es distinto de cuando le va a cambiar pañal, popó, ¿cierto? Entonces ya hay una modelación de una capacidad que tú la tienes y la puedes utilizar de otra manera, pero el cuerpo social te va llevando hacia eso. Cuando entras en la escuela, y de hecho no inscribir a un niño en la escuela, por lo menos en cierto, es ilegal, o sea, porque la educación es un derecho universal, ¿cierto? Entonces te enseñan, ¿verdad?, porque ya has aprendido la imitación, o sea, ya has aprendido a expresarte oralmente por imitación. Entonces, ¿a qué te enseñan? A decodificar, es decir, a leer. Eso es lo primero que aprende el niño. Y finalmente aprende el proceso más complejo, que es el de escribir, porque implica un uso no solamente de la capacidad visual, sino de la motricidad para la producción escrita sobre un soporte. O sea, tú tienes que modificar el soporte para poder escribir, tienes que modificar el papel, el trazo, y tienes que echar mano de la motricidad. Entonces, hay elementos distintos de los que requieren solamente para leer. Para leer no modifica el soporte, tienes el soporte frente a ti y lo decodifica y le asignas un significado, ¿sí? Por eso, a partir de este momento, cada vez que yo vea una madre con un hijo, con toda seguridad, Rodchenko. Me acordaré de Rodchenko. O sea, los elementos prosaicos se pueden convertir en arte con un clic. Bueno, en ese caso no era con un clic, era con un poco de cosas, ¿no? Sí. Volvamos a la escuela entonces, ya que estamos hablando de imagen, y aquí estamos en un nivel de escolaridad. La universidad es escolaridad. Sí, es escolaridad. Entonces, a mí me enseñan, o sea, la escuela es consciente de que yo he aprendido, o que tengo un uso del lenguaje básicamente por imitación y con fines de expresión, digamos, muy básicos, ¿cierto? Y luego me enseñan a decodificar, pero me enseñan a decodificar a través de cosas que ya están validadas, porque hay una determinada institucionalidad que determina que ese libro sí se puede usar en la escuela, ¿sí? Hasta ahora es así, ¿cierto? Entonces en la escuela a usted viene y le dicen, ¿verdad?, el maestro y la maestra, esta es la clase de, bueno, en mi época, cuando yo era de la escuela primaria, quiero decir, era formación moral y cívica, se llamaba, un nombre bien rimbombante, no sé cómo se llamará ahora. Ya que ya no existe. No debe existir, estoy seguro, porque eso cambió muchísimo. Cambiaron los sistemas educativos hace como 3 años. No, hace más años. Pero, bueno, aquí en Venezuela. Entonces, fíjense, a ustedes les enseñan, ¿verdad?, la familia. Todo el mundo pasa aquí por la clase de la familia, ¿verdad? Vamos a hablar de la familia, ¿cierto? En la escuela. La familia, eso se dice. ¿Qué es la familia? Que lo repetimos así como un periquito. La célula fundamental de la sociedad, ¿o no? Eso no lo dicen en la escuela, ¿cierto? Tal así no. Bueno, en mi época, muy importante. ¿Por qué te ponen un dibujo, lo pasa el maestro, o te ponen una lámina, ¿verdad? Es allí la familia, va a aparecer, ¿verdad?, un dibujo, una imagen, pantalones, preferiblemente con bigote, ¿cierto? Al lado, una imagen, preferiblemente falda y pelo largo, y dos más chiquitos. Esa es la familia. ¿Quién no pasó por eso en la escuela? Todos vimos esa lámina, todos vimos ese dibujo, ¿o no? No, todos vimos ese dibujo. Yo le pregunto, ¿todas las familias son así? No. Pero ¿quién lo cuestiona en ese entorno donde las condiciones están controladas? Porque la escuela es un entorno de administración de información educativa de condiciones controladas. Es decir, hay un horario de entrada, un horario de salida, pórtate bien, siéntate, párate y tal. Esas condiciones controladas facilitan la concentración del estudiante en aprender el contenido. Eso es la familia.
¿Todas las familias son así? No. ¿Qué te están enseñando entonces? Un modelo. Es un modelo. Es una construcción modélica de la familia. Es el modelo que el cuerpo social considera válido para transmitir como el deseable, ¿cierto? Y por eso te lo dicen desde chiquito. Esa imagen es un modelo. Entonces, en composición visual y en cine y en producimos modelos, o nos basamos en modelos. Eso es muy importante. ¿Para qué nos sirve entonces ver elementos de diseño gráfico, ley sonora, etcétera? Para trabajar en base a cosas modeladas que ya están validadas por otros. Porque la escuela se caracteriza por sacar al niño del mundo para enseñarle dentro del salón el mundo. ¿A través de qué? De modelos. Pedro compró, Pedro, ¿cómo se llama? Tenía 300 manzanas. Y Juan le regaló 200 manzanas. ¿Cuántas manzanas tiene Pedro? Bueno, primero tenía plata bastante para comprar 300 manzanas, ¿no? Era otros tiempos. Pero una visión modélica de la aritmética. Ahora, cuando tú vas, ¿verdad? Con 20 bolívares me cabe quitar un crepo, como que te manda tu mamá a comprar medio kilo de queso, ahí la cosa es distinta, no es Pedro, dame 3 manzanas, no. Y es lo mismo, ¿o no? ¿Verdad? Y las manzanitas no son así redonditas, bonitas, ni las papas son así, ni las naranjitas, las naranjas son anaranjadas. Yo en Venezuela no he visto naranjas anaranjadas. Son verdes o amarillas y son divinas. Ni siquiera las toromas. Las mandarinas, sí. Las mandarinas, ajá. Pero a ti te la ponen como naranja, ¿verdad? No, la naranja es más gigante. Esos son modelos. Son modelos. La escuela te enseña a través de modelos. ¿Y quién construyó esa imagen? Un especialista. Porque la lámina la hizo un diseñador y la imprimió un litógrafo. Es decir, hay un sistema de producción de imágenes modélicas de las cuales yo veo entonces como creador audiovisual, ¿cierto? Que Bad Bunny, ¿cuál es el personaje que hace Bad Bunny? El muerto, algo así, sí, el muerto, el hombrecito. Mira este tipo. Ese es el muerto, sí, que lo va a representar Bad Bunny. Sí. Bueno, pero vamos Bad Bunny le falta ejercicio. Más bonito que Bad Bunny, no sé, Superman y tal. Yo tengo una amiga que ella es artista plástico, escultora y tal, y ella, bueno, está enamorada de 2 seres humanos en el mundo. Y dice, yo, bueno, ahí sí no me caigo a coba, lo mío es Superman y Aquaman. Y esos no son humanos. Y tiene un hijo, más o menos como de 7, 8 años, y el hijo está como que esos son los 2 novios, ¿no? Superman y Aquaman. Henry Cavill se llama uno, sí. Y el otro que es así, ese es Aquaman, ¿verdad? Ajá. Superman es un modelo. Sí. Es un modelo. ¿Sí? ¿Qué modela Superman? En su imagen. Puede presentar la... ¿Qué representa? La justicia. Esperanza. ¿Ah? Esperanza, fuerza, justicia. Ajá, fuerza, ¿cierto? Sí. Fuerza. Porque el tipo está fuerte, ¿no? Fuerza. ¿Qué más? Bueno, unas capacidades extra sobrehumanas, ¿no? Que en eso el sistema de construcción de todo el imaginario occidental de superhéroes y tal, del cine del norte, ha construido personajes bien interesantes. Entonces Batman no tiene físicamente superpoderes, pero tiene una mente, bueno, que el tipo es una mente, ¿no? Sí. ¿Verdad? Y es rico también. Claro. Eso es muy judío, porque el cine industrialmente, o sea, el cine industrial de Estados Unidos, si fuera pobre, básicamente los principales empresarios son de cultura hebrea, y en la cultura hebrea ser rico es un valor. Claro. Bueno, Habrá otras culturas donde te digan ser rico es malo, pero son diferentes culturas, ¿cierto? Batman es rico, eso es importante para la construcción de él como superhéroe, sí. Representa un valor, pero es un rico bondadoso, pues no es un rico tacaño, como sí. el cuento de Charles Dickens, el cuento de Navidad, sí. Que es un cuento hermosísimo, que es un señor tacaño, pues, el cuento de Navidad de Dickens, ¿verdad? Ajá, ¿qué otro superhéroe que es Aquaman entonces? Está papeado como Batman, ¿no? como Superman es... ¿Ah? ¿Qué tiene Aquaman que no tenga? Que es el rey. ¿Qué es qué? Rey. Es rey. Sí, rey de Atlántida. Es rey de Atlantis, ¿no? Sí. Atlantis. Debajo del agua. Debajo del agua, como Bob Se Esponja. comunica con la... Sí, también. Tiene telepatía, se comunica con los animales, ¿no? Eso no lo tiene Superman.
¿no? No. Sin embargo, todos tienen algo común, modelan superhéroes.